Y ahí no hay burbuja inmobiliaria, al contrario, hay una necesidad. Creo que Tulum pasó por un par de años en los que los proyectos que salían eran sobredensificados. Va a haber un cambio de dinámica en Tulum este año por los megaproyectos. El propio mercado se ha estado dando cuenta que eso ya no es factible. Desafortunadamente, en el mercado hemos visto muchos ejemplos donde no se respetaron esas densidades. Tú ves los historiales en AirDNA, ves qué es lo que mejor se está rentando, son proyectos que tienen ese diferenciador. Entonces, la amenidad más grande de Tulum es la selva. Una cosa es la densidad de la construcción per se, y otra cosa es la densidad de vecinos, como tú decías, de qué tan grande o qué tan amplios, qué tantas unidades va a haber, ¿no? Entonces son cosas diferentes. La densidad tú hablas de H1, H2, es densidad de construcción, de qué es lo que se puede hacer en la huella del terreno, cuántos pisos, qué metraje, esa es la densidad de construcción. La otra densidad de población o de ocupación o de unidades, eso es una cosa diferente, ¿no? Bueno, creo que sería importante partir desde la base de entender por qué el tener espacios amplios en una zona como la Riviera Maya es diferente a tener espacios amplios en otras partes del país. Esto es un lugar muy plano, no tenemos muchas vistas al mar, no tenemos mucha montaña como pueden ser las costas del Pacífico, que independientemente de que estés tú hasta la parte de atrás, tienes vistas que ya quisiera tener cualquiera, ¿no? Aquí generalmente si tú controlas el contexto de pared hacia adentro y todo lo que está de pared hacia adentro está bien desarrollado, bien delimitado, bien pensado, con un detalle, pues al final del día, si tú empiezas a comparar cuánto número de unidades existen de este tipo, cuántas están operándose, cuántas se van a entregar, mientras más único seas y mientras más espacios de esparcimiento y de nueva cuenta pared hacia adentro tengas, pues al final del día vas a perdurar en el tema comercial en el mercado durante más tiempo o vas a estar vigente atrayendo a muchas personas, ¿no? Es el verdadero lujo que tenemos en la Riviera Maya, el poder tener espacios amplios. No se hizo así, se construyeron edificios muy densos, se saturó el mercado de cierto tipo de unidades y ahorita estamos viendo cómo se está empezando a diferenciar poco a poco lo que quieren hacer otros desarrolladores, ¿no? Que es crear casas, crear departamentos con otro tipo de estilos donde ya no sea la saturación el principal objetivo. Pues es que al final de cuentas el mercado siempre te marca la pauta, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia básicamente se vio eso, cómo la gente quería y estaba buscando espacios más amplios, tener esta libertad que obviamente estando en confinamiento no tenían. Y ahorita creo que Tulum pasó por un par de años en los que los proyectos que salían eran sobredensificados. O sea, estamos hablando de estudios en una hectárea construyendo más de 100 unidades, 150 unidades. Entonces, el propio mercado se ha estado dando cuenta que eso ya no es factible, que realmente el lujo que tenemos en Tulum y que tenemos que cuidar es definitivamente la baja densidad y el respeto, porque la baja densidad viene no solamente con qué tanto vas a disfrutar un entorno, la baja densidad viene con cuidar los recursos naturales, cuidar pues justamente cuántas personas caben en una hectárea, ¿no? Entonces a mí se me hace que eso es nuestra responsabilidad en el tema de las densidades. Además también por motivos prácticos, ¿no? O sea, cuando tú compras en un lugar donde normalmente se manejan regímenes de condominio, es muchísimo más atractivo tener menos personas involucradas en esos regímenes de condominio que tener 300 vecinos poniéndose de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, Sí, es más difícil. Siempre creo yo apostado a proyectos un poquito más boutique, en el sentido de que son más organizados, los mantenimientos son más fáciles, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Yo he visto estos proyectos de 200, 300 condominios y a veces no se ponen de acuerdo con la compañía que se los administra, o cada quien tiene sus propias ideas, o cada quien que se quiere salir y hacer sus propias cosas, o sea, es más complicado, ¿no? De por sí la gente es complicada, entonces entre La más competencia en la renta, ¿no? Además, exactamente, hay una competencia interna de que, bueno, yo quiero rentarlo, el vecino renta a tal precio, pues yo le bajo para rentárselo, ¿no? Y así empieza una guerra de precios interna, como si no hubiera suficiente guerra externa, ¿no?
Hay usos de suelos aprobados, ¿no? Hay una zonificación dentro de un plan de desarrollo urbano que te dice este terreno tiene estas características donde tú puedes construir. Desafortunadamente, en el mercado hemos visto muchos ejemplos donde no se respetaron esas densidades por la forma que hayas querido, y eso impactó de manera negativa el tema de tener sobredensificadas ciertas áreas o ciertas zonas de la ciudad. Qué bueno, esto es un tema igual aparte, pero creo que es hasta parte de esta gentrificación y alza de precios el que se sobredensifique una área, ¿no? Y aparte el sistema, vamos, el proveer agua, el proveer drenaje, el proveer luz, es lo básico, y realmente no lo tenemos bien establecido en la gran mancha urbana, ¿no? Al final de cuentas, la iniciativa privada ha ido avanzando de manera más acelerada versus el tema gubernamental. Entonces es muy complicado, y es por eso que se requiere que los nuevos proyectos tengan tecnologías que vayan a reducir el impacto, como plantas de agua de tratamiento, ósmosis inversa, paneles solares, todo este tipo de cosas, desalinización del agua, todo este tipo de cosas ayudan a que tú puedas cuidar el ambiente. No todos lo hacen, desafortunadamente, pero es lo que primero nosotros debemos de marcar para saber y entender si lo que estamos promocionando no es un buen producto. No, y hacerle entender a los clientes, porque muchos clientes te lo preguntan, ¿no? ¿En qué me beneficia a mí esto económicamente? Sí, yo sí. nada más busco un retorno de inversión, entonces, y no se dan cuenta que realmente sí tiene un porqué, y es al final de cuentas el retorno de inversión que vas a lograr en Tulum. O sea, ¿por qué? Pues porque efectivamente, si tú quieres revender una propiedad después, y no estás compitiendo con 150 unidades en un desarrollo grandísimo, en un proyecto de baja densidad, pues obviamente la competencia al revender va a ser menor. Los proyectos únicos es lo que estamos viendo ahorita, que es lo que más se está rentando. O sea, tú ves los historiales en AirDNA, ves qué es lo que mejor se está rentando, son proyectos que tienen ese diferenciador. Y al final de cuentas, la gente que viene a Tulum, pues ya sabemos que viene al mar, pero no es que va a estar viendo el mar. O sea, ellos vienen a disfrutar la selva. Entonces, la amenidad más grande de Tulum es la selva. Y si tu proyecto tiene suficiente selva, eso es automáticamente un retorno de inversión para ti, en todo sentido. Creo que también involucra la calidad en los proyectos y el cuidado de la conceptualización que le ponen cuando son proyectos un poquito más boutique, más cuidados, más pensados, también en acabados, pues no, si por ejemplo tienen 150 unidades, pues obviamente el acabado tiene que bajar porque son, o ya sabes, el material no es más unidades, entonces cuando son menos, también como que siento que el desarrollador se toma a consideración pues qué tipo de acabados va a usar. Entonces, pues también eso beneficia, ¿no? Tener una baja densidad en proyectos inmobiliarios. Además hay una ventaja que también tienen los proyectos boutique, es mucha de la gente que está viniendo de vacaciones o quiere rentar vacacional, está precisamente escapando un poquito del concepto de los hoteles mega gigantes, del all inclusive. Ya sabes que son 500, 700 habitaciones en un desarrollo como Bahía Príncipe, cosas así, y precisamente quieren algo para convivir un poco más, ahora sí que con México, ¿no? Que conocer un poquito más México y no estar en un hotel así. Entonces, si tú le das algo similar a lo que está huyendo, que dices, oye, de estar en un desarrollo de 700 habitaciones, me vas a pasar a un desarrollo de 200, pues casi mejor me quedo en un todo incluido, ¿no? El chiste de estar en un Airbnb o rentar vacacional es precisamente tener diferentes experiencias que estar en un resort. Entonces, si tú le ofreces, pues sí, te voy a ofrecer un desarrollo estilo resort, van a decir, pues si de eso vengo escapando, ¿no? O sea, pues mejor me quedo en un resort, ¿no? Ahí me limpian las sábanas, me hace lo mismo, ¿no? Entonces, también el darle un poquito de variedad a lo que busca el cliente para que conozca un poquito más la zona y no se quede estancado en un desarrollo, sí, que tiene todas las amenidades, gimnasio, todo, que no tiene por qué salir, pero a lo mejor la gente quiere salir, ¿no? Eso es lo que buscan, salir, no quedarse ahí, ¿no? Pero bueno, es una opción que yo siempre les desarrollo. Pues es que si todo lo quieres echar dentro de en una misma canasta y meter que todas las propiedades que se están desarrollando van hacia un mismo target de cliente, hacia una misma identidad de familia que está comprando, pues es un error. Las ciudades crecen y las ciudades tienen diferentes necesidades.
puede ser vivienda no tan lujosa, puede ser vivienda un poco más amplia, mejor localizada, un poquito más lejana a las áreas centrales. Todo esto son necesidades que una ciudad a final del día va a ir desarrollando y que se tienen que cubrir. Entonces, si tú estás hablando de inversión como tal, pues estamos en un lugar que tiene un abanico tan amplio donde tú puedes invertir de diferentes maneras, dependiendo de cuáles son tus posibilidades o tu línea de tiempo. Sin embargo, no es algo muy específico. Hay gente que puede hacer dinero haciendo bodegas en la zona de la Riviera Maya, así como puede hacer dinero comprando terrenos para vendérselo a un inversionista después, o como puede ir a enganchar departamentos muy baratos que vaya pagando a lo mejor con créditos y los revenda después. La manera de hacer negocio es múltiple. El chiste es entender hacia dónde yo puedo tener más posibilidades de éxito versus lo que está pasando en este momento en la zona, ¿no? Es esa desinformación, creo yo, que es lo que afecta, porque formas de invertir hay muchas. ¿Sí? No, y al final de cuentas las personas que hablan de burbuja inmobiliaria justamente tendrían que echarse un clavado a los datos duros, ¿no? De qué estamos considerando. El volumen de turistas que recibimos al año, la cantidad de inversión extranjera que tenemos, la cantidad de dinero que el gobierno ha puesto en la infraestructura a la zona, los megaproyectos que se están concluyendo en la zona, La población que se está moviendo a la zona. Entonces, todos estos datos, cuando tú ya entregas estos datos duros al cliente, no hay manera que te puedan comparar con otros mercados que han sufrido una burbuja inmobiliaria, no sé, en otros países como China o lo que pasó en Canadá o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que cuando esa objeción llega a nosotros simplemente tenemos que dar esos indicadores tangibles a los clientes y explicarles pues por qué no estamos pasando. Y creo que también va a haber un cambio de dinámica en Tulum este año por los megaproyectos y porque también pues va a tener universidad, ¿no? O sea, también se está convirtiendo en un lugar para vivir. Ajá. Entonces, obviamente, pues eso también va a traer pues gente interesada, ¿no? O de alrededor del mismo Quintana Roo que van a necesitar vivienda. Entonces, el turismo, el aeropuerto, o sea, cuando los vuelos se abran ahorita también internacionales, que es en marzo, pues vamos a también tener ya más afluencia de este tipo de turismo o de mercado. Entonces, creo que este año es clave para vivir esa transformación en Tulum, para que toda esta oferta que hay pues se vaya acomodando y se vaya también como nivelando, ¿no? En el hecho de que, bueno, pues hay muchos estudios, pero pues a lo mejor llega gente que necesita ese estudio para vivir, ¿no? No tanto para rentar y rentar vacacional, sino pues llegar a instalarte y vivir ahí, en este caso, ¿no? Pero pues sí, creo que este año es clave para Tulum con todo esto que viene. Okay. Bye. Gracias. Do you want to say something? English version? English version. Translate it, please. Well, I mean, it's very, for me, it's very simple. It's all about arming yourself with knowledge. It's as simple as that. I try not to have a particular script in mind. I go towards what the client wants. So it's all about, when we're talking about, foreign buyers, it's all about establishing trust. So trust is the biggest thing. So you have to show them that you're listening to them, and then you also have to make sure you understand what they're really asking. And so when you're offering them options, you're going to be like, okay, I have this, but this is why. I have this, but this is why. Of course, they're going to have external factors, social factors, all of that are going to be like, okay, but I heard this and I heard that. So how do you then go back to them and say, yes, I understand that, but you need to understand this, you need to understand that. So you're always backing it up with knowledge. Okay. You have to constantly keep that knowledge. So what do you say when they say that we're maybe in a bubble and we're going through a bubble in this area? Well, I would basically say, okay, what I've been saying to a lot of them that seems to work is that they're opening an airport, they have opened an airport. I said now, as we're approaching March, we're going to start having foreign, basically airlines coming. We have Canada, we have US, all the major ones, possibly Japan. We have a lot of different foreign airlines coming. Yeah. So do you think those airlines have done their research to what's going to offer in Tulum? Do you think that they've already thought about it, do you think they're going to put flights into Tulum if it's not going to work? So obviously the more access you have to something,
the more people that come in, what does that mean? It means it grows. It means that you have to have access to all this, so you have to have supply. Right now, it looks like there's more supply, but the demand is coming because we're getting more access with the train, we're getting more access with the airport, and we're getting the word out. And in essence, the Riviera Maya has always been in the top 10 places to visit all the time. So with these things, how can you argue that? You know? So, and they're like, you're right. So, and that usually helps to just bring them back, and then you start offering them things and you back it up again. This is why this area, this is why this project, you know, and as long as they see that in the end it's always their choice. This is what I say to them all the time. It's always your choice in the end. I'm never gonna force you to get anything. You're gonna come tell me in the end, I want this because of this. And that's what's happened, so. Pero además, ¿sabes qué? Yo creo que la burbuja, lo que dicen la burbuja es muy relativo porque al final de cuentas las burbujas o inmobiliarias, como quieran llamar, son muy cambiantes. O sea, puede que haya una burbuja inmobiliaria en cierto tipo de proyectos, pero en otros no. Por ejemplo, si tú me dices, ay, se creó una burbuja inmobiliaria para rentas vacacionales porque obviamente a lo mejor se saturaron de estudios. Pues sí, pero a lo mejor hubo una baja oferta de departamentos de 3 recámaras, casas que hay en Tulum, que hay necesidad de gente como nosotros que a lo mejor no puede ir a vivir a Tulum y ahí no hay burbuja inmobiliaria, al contrario, hay una necesidad que se está creando. Entonces, cuando tú ves a lo mejor una burbuja inmobiliaria en algún aspecto, hay otro aspecto que no está en una burbuja inmobiliaria, que al contrario, hay una necesidad de ese tipo de cosas. Entonces, es muy relativo el que digas, ay, hay una burbuja, se está creando una burbuja inmobiliaria. Puta, avísenme porque yo quiero ir a comprar una casa allá y nomás no encuentro casas, ¿sí me explico? Entonces, ahí no hay burbuja. Entonces, como ha cambiado y ha sido muy cambiante el tipo de cliente que ahora vemos, para algunos a lo mejor resulta que sí es una burbuja inmobiliaria, pero para nosotros es una falta de producto, ¿no? Entonces, en el mismo lugar tienes los que dicen que hay una burbuja y otros que dicen que hay una falta de producto. Pues sí, porque es un mercado que va evolucionando. Entonces, son etapas, ¿no? A lo mejor ahorita está teniendo los estudios una sobredensificación, sí, pero eventualmente a lo mejor se estabiliza. Entonces...